Hola amigos y seguidores de este canal. Bienvenidos una vez más a CREE. Desde hace unos cuantos años ya se ha desatado una controversia con relación al libro Durantia y a la saga del escritor y periodista español Juan José Benítez, que se llama Caballo de Troya. Estoy seguro que la mayoría de los que vean este programa conocen ambas publicaciones. Los seguidores del libro Durantia, entre los que me encuentro yo, aunque también soy lector y seguidor de la saga de Caballo de Troya del señor Benítez, siempre, o de unos años para acá, han venido alegando que esa saga, esos 12 libros que publicó Benítez sobre esta misión secreta de la Fuerza Aérea Norteamericana, en la cual dos astronautas o más que astronautas, diría yo, dos viajeros en el tiempo fueron enviados justo a la época de Jesús de Nazaret, hace pues ya 2000 años. Y fueron testigos, en principio, de la última semana en la vida del maestro de Galilea, y posteriormente ellos hicieron un otro salto en el tiempo y fueron a comienzos o justo antes de que Jesús comenzara su predicación. Pues bien, volviendo al tema, ambos libros, tanto el libro Urantia, que tiene las últimas 700 páginas en la cuarta parte de su libro, una biografía, una nueva biografía de Jesús, también el libro Caballo de Troya, pues una biografía de Jesús, y ambos libros son plenamente coincidentes. Por supuesto, la saga de Caballo de Troya, por tratarse de 12 libros, estamos hablando de unas 5600 páginas o más, mientras que en el libro Urantia estamos hablando de unas 700 páginas. Pues bien, la controversia viene dada en que para muchos de los seguidores del libro Durantia, la saga de Caballo de Troya es una novela inventada por el escritor español Juan José Benítez, a quien no le atribuyo tanto mérito. No dudo de su inteligencia y de su cultura, pero hacer esa novela no creo que estuviera a su alcance. Pero bueno, en cualquier caso es una novela que se cree que se basa exclusivamente en el libro de Urantia. Y a partir de ahí, pues sacó toda esa narración que ha sido tan exitosa. Por lo menos se han vendido más de 6 millones de ejemplares, probablemente más, seguramente unos 7 millones de ejemplares o más. Entonces, el tema es que el libro Durantia se publicó en el año 1955, aunque los escritos que forman parte de la revelación del libro Durantia se recibieron hasta el año 1935. La saga de Caballo de Troya se publicó en el año 1984 y la información o la mencionada misión ocurrió en el año 1973 durante el gobierno del presidente Richard Nixon en los Estados Unidos. Pues bien, yo siempre opiné en este programa que para mí ambos libros eran auténticos, eran auténticos. Uno era una revelación de orden espiritual y el otro era, pues como bien dice Juan José Benítez, un, un, un diario, el diario personal del mayor de la Fuerza Aérea, que se lo entregó a Benítez alrededor del año 1982, si no me equivoco. Y Benítez lo que hizo fue publicar ese diario en el año 1984, que fue cuando salió el libro, el tomo uno de la saga de Caballo de Troya. También digo, el otro viajero en el tiempo que acompañaba a este mayor norteamericano, el cual asumió el nombre de Jasón o el seudónimo de Jasón a lo largo de toda su travesía, el otro compañero, quien asumió el nombre de Eliseo, también ha entregado a Juan José Benítez la información de acuerdo a su propio diario personal y se conoce como el Diario de Eliseo. Juan José Benítez, a su vez, alega tener una información adicional que no sabemos si la va a publicar en los próximos años o simplemente se la va a reservar. Pues bien, amigos, ciertamente, si tú analizas, tú podrías decir perfectamente, oye, si el libro Urantia se publicó en 1955 y la saga de Caballo de Troya se publicó en 1984, es absolutamente lógico pensar que uno se basa en el otro.
Como les digo, yo era de la opinión, y así lo sostuve en muchos de nuestros programas, de que un libro no tenía necesariamente por qué basarse en el otro, sino que ambos libros o los testigos que dieron origen a esas narraciones en ambos libros dieron la misma información porque ambos fueron testigos de los mismos eventos y de los mismos encuentros y narraron lo mismo. Sin embargo, sí, hay ciertos detalles, hay ciertas partes en la saga de Caballo de Troya, ciertos párrafos que son como muy textuales con relación al libro de Eurantia y diera la impresión clara que es un plagio, tan simple como eso. No creo que sea un plagio hecho por el señor Juan José Benítez, creo que simplemente pudiera ser y se pudiera interpretar como que el mayor norteamericano de nombre o de seudónimo Jason hizo un plagio, no sé por qué motivo, y se lo entregó a Juan José Benítez de forma gratuita, tampoco sé por qué motivo. Bien, esa es una explicación razonable y muy lógica desde nuestro punto de vista. Pero les voy a plantear una posibilidad diametralmente opuesta y basada en una información que también obtenemos en el libro de Urantia. Y la pongo para que la escuchen y vamos a hablar del tema. Soy el intermedio secundario que estuvo en otro tiempo vinculado al apóstol Andrés. Estoy autorizado a redactar la narración de los actos de la vida de Jesús de Nazaret tal como fueron observados por mi orden de criaturas terrestres. Y tal como fueron después parcialmente registrados por el sujeto humano que estaba bajo mi custodia temporal. Siempre que ha sido posible y compatible con nuestra misión, hemos intentado utilizar y hasta cierto punto coordinar las narraciones existentes relacionados con la vida de Jesús en Urantia. Aunque hemos tenido la suerte de acceder a los escritos perdidos del apóstol Andrés. Para llevar a cabo mi misión de reexponer las enseñanzas de Jesús de Nazaret y contar de nuevo sus acciones, he utilizado ampliamente todas las fuentes de archivos y de informaciones planetarias. En la enorme reserva de información puesta a mi disposición, he seleccionado aquellas que convenían mejor para llevar a cabo este objetivo. En la medida de lo posible, he obtenido mis informaciones de fuentes puramente humanas. Únicamente cuando estas fuentes han resultado insuficientes, he recurrido a los archivos superhumanos. Finalmente, cuando esta fuente secundaria de información ha sido insuficiente, he recurrido sin dudarlo a las fuentes de información superplanetarias. Pues bien, amigos, el texto que acabamos de leer es tomado del libro de Urantia. Eh, y hay aspectos muy interesantes que deberíamos considerar como base del argumento que voy a plantearles en este momento. En primer término, la historia o la biografía de Jesús es narrada por un ser intermedio secundario que estuvo vinculado al apóstol Andrés. Este ser intermedio secundario no da su nombre. Eh, los seres intermedios, para quienes no hayan leído el libro Urantia, no se nombran en la Biblia, no se nombran que yo sepa en ningún otro tipo de texto religioso. Tienen muchos miles de años habitando nuestro mundo. Es un número limitado de ellos el que hay y son un punto intermedio entre una dimensión física o entre nuestra dimensión física y la dimensión espiritual. Es decir, no son seres enteramente espirituales, tampoco son seres enteramente físicos. Y como ya les dije, pues viven miles de años o son eternos, la verdad. No lo sé en este momento. Estos seres intermedios, o el ser al que estoy haciendo referencia, pues acompañó al apóstol Andrés durante pues, el tiempo de predicación de Jesús, una vez que Andrés, supongo yo, que se unió a- al grupo apostólico de Jesús. Aunque, de acuerdo al libro Durante y también Caballo de Troya, ya la relación de Andrés, Pedro, Juan y su hermano Santiago, pues ya venía de tiempo atrás con Jesús, ya se conocían. De hecho,
De acuerdo al mismo libro de Urantia, pues Jesús, pues en un tiempo, antes de iniciar su vida y su predicación, pues trabajó en el astillero del señor Zebedeo, que era padre de Juan y de Santiago, de los hermanos Zebedeo, que formaron parte, fueron los de los primeros apóstoles que formaron parte del grupo de seguidores, de los íntimos de Jesús de Nazaret. Pues volviendo al tema. Este ser intermedio es el que ha hecho la narración o la biografía, básicamente, de Jesús en el libro de Urantia. Y él dice varias cosas muy, muy interesantes que voy a tomarme la molestia o el tiempo para leer. Siempre que ha sido posible, y ya ustedes lo escucharon anteriormente, siempre que ha sido posible y compatible con nuestra misión, hemos intentado utilizar y hasta cierto punto coordinar las narraciones existentes relacionadas con la vida de Jesús en Urantia, aunque hemos tenido la suerte de acceder a los escritos perdidos de Andrés. De Andrés se refiere al apóstol Andrés. Hay un evangelio apócrifo, que es el Evangelio de Andrés, que se cree que se hizo entre el año 150 y 200 de nuestra era. El apóstol Andrés fundó la primera iglesia cristiana en la ciudad de Constantinopla, hoy Estambul, en lo que hoy conocemos como Turquía. Y aparentemente él escribió este evangelio sobre Jesús, que de hecho, de acuerdo a la información, pues es probablemente el libro evangélico más extenso que se conoce, pero es apócrifo, no lo acepta la iglesia como dentro de sus libros o dentro de su fundamento teológico. Parte de la información, según nos narra el ser intermedio, la toma de este evangelio, el cual es un libro que está a disposición. De hecho, si ustedes lo buscan por internet, podrán probablemente acceder a ese libro e incluso comprarlo si lo quieren. Él dice también, para llevar a cabo mi misión, he utilizado ampliamente todas las fuentes de archivos y de información planetarias. Él no se limita, en este fragmento, no se limita a un periodo de tiempo. Está hablando de todas las fuentes de información planetarias. En la enorme reserva de información puesta a mi disposición, he seleccionado aquellas que convenían mejor para llevar a cabo este objetivo. Punto muy importante. En la medida de lo posible, he obtenido mis informaciones de fuentes puramente humanas y únicamente cuando estas fuentes han resultado insuficientes, he recurrido a los archivos superhumanos y finalmente ha recurrido, sin dudarlo, a fuentes de información superplanetarias. Es decir, estamos hablando de un ser que es eterno, que tienen en nuestro planeta pues miles y miles de años, muy anteriores a la misma encarnación de Jesús o de Micael de Nevadón en nuestro mundo, muy anteriores a ella. Ha recurrido a la fuente de información planetaria sin limitarla a un periodo de tiempo. Estamos hablando de un ser que es en parte espiritual, que es un intermedio entre una dimensión espiritual y una dimensión física como la nuestra. Y para aquellos que conozcan este canal y hayan visto nuestros programas relacionados con las experiencias SM, es decir, experiencias cercanas a la muerte, se darán cuenta de que algo común en todas las narraciones de los testigos o de aquellas personas que han pasado por esas experiencias es que en esta dimensión espiritual no existe el tiempo o no existe el tiempo como nosotros lo conocemos. Y de hecho, el mismo libro de Urantia también lo dice en muchas ocasiones. De hecho, el mismo libro de Urantia dice que en la isla central del paraíso, si el paraíso donde físicamente, si cabe la expresión, habita Dios, pues no existe el tiempo, punto. En dimensiones que se van acercando, pues el tiempo es algo diferente o diferente a lo que conocemos. Entonces, por ejemplo, de las experiencias SM, yo les puedo asegurar que los testigos, gente que ha pasado por
por una muerte clínica de repente de 30 segundos o de un minuto o de media hora en condiciones excepcionales, manifiestan haber estado en esa dimensión espiritual no solo minutos o horas, sino días, semanas, meses e incluso años. O sea, entonces, como podemos estar claros, no existe el tiempo en esta dimensión espiritual. Entonces, ahí va mi pregunta, y es el punto donde yo le digo a los seguidores también del libro Urantia que consideren esa posibilidad. Si no existe el tiempo en una dimensión espiritual, aquella persona o aquel ente intermedio, aquella ente espiritual que narra la biografía de Jesús y que entrega esa información al grupo de contacto en Chicago entre los años 1915 y 1935, ¿qué problema tenía él de ir del pasado al presente o al futuro? ¿Qué problema? Ninguno, ninguno. Estoy seguro que podía hacerlo perfectamente. Y si es así, ¿acaso es imposible pensar o no es válido pensar que también hubiera podido acceder a las narrativas de la saga de Caballo de Troya y que tomase también aspectos de la saga de Caballo de Troya, que fuera más bien al contrario? Él mismo lo dice, que ha tenido sus informaciones de fuentes puramente humanas y cuando estas fuentes han sido insuficientes, ha recurrido a archivos superhumanos o superplanetarios, es decir, archivos de orden espiritual o de otros mundos. Bueno, y eso es perfectamente comprensible, porque si de algo estoy yo seguro, fue que la presencia de un hijo creador, la presencia de Micael de Nevadón, creador de nuestro universo local, o yo lo entiendo como nuestra galaxia en la que habitamos todos, pues fue un evento pues muy importante esa encarnación a nivel de por lo menos aquellas civilizaciones avanzadas y espiritualmente avanzadas. O sea que estoy seguro que mucha gente le estaba haciendo seguimiento a la presencia de Jesús de Nazaret, no solo desde un punto de vista espiritual, sino también desde un punto de vista de civilizaciones físicas como la nuestra, aunque mucho más avanzadas que la nuestra. He utilizado ampliamente todas las fuentes de archivos de información planetarias en la enorme reserva de información puesta a su disposición. Enorme reserva de información. Es decir, no es solamente que él sirvió como testigo, acompañando, diría yo, como una especie de ángel de la guarda al apóstol Andrés, con lo cual él pudo haber sido testigo de muchos de los eventos y de las conversaciones y de los discursos de Jesús, sino que puede acceder o pudo acceder a toda esa inmensa información, que no nos vamos a limitar nada más a los 4 evangelios canónicos y aquellos otros libros de orden eh, de evangelios, pero de carácter apócrifo, que no fueron aceptados finalmente por la Iglesia católica en este caso, y luego por las iglesias cristianas en general. Entonces, bueno, ese es el punto al que les digo, piénsenlo, es posible, y yo lo creo así, que tal vez el libro de Urantia tome, con relación a la biografía de Jesús, tome información de los libros de Caballo de Troya, aun cuando los libros de Caballo de Troya fueron publicados, o el primero de ellos fue publicado 30 años después de la publicación del libro de Urantia, o 29 años después de la publicación del libro de Urantia, para ser un poco más exacto. Les dejo esa teoría radical, pero yo creo que tiene sentido a juzgar por lo que este ser intermedio narra y especifica claramente previo al inicio de dictar del libro de la biografía de Jesús en la cuarta parte del libro Urantia. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta aquí lo dejo por el día de hoy. Soy Fernando Marrero del canal CREE y espero verlos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.